Millonario anciano fue expulsado de una concesionaria de lujo por su vestimenta. Minutos después, cuando regresó, todos quedaron sorprendidos con lo que hizo. Eduardo Morales era un hombre que desafiaba expectativas. Con 78 años de edad, había acumulado una fortuna impresionante a lo largo de su vida, pero pocos sabían de ello. Para los que lo conocían superficialmente, él era solo otro anciano común, vistiendo siempre las mismas camisas desgastadas por el tiempo, pantalones de tela simple y zapatos que hacía mucho habían perdido su brillo. Eduardo no se preocupaba por las apariencias. Creía que el verdadero valor de una persona estaba en sus acciones y no en sus posesiones. Viviendo en una casa modesta en el suburbio, Eduardo mantenía una rutina casi monástica. Sus días comenzaban temprano con un paseo por el vecindario, donde saludaba a viejos amigos y conocidos con una sonrisa serena. Pasaba la mayor parte de su tiempo en actividades simples: cuidar el jardín, leer sus libros favoritos y visitar a su hija Alice y a su nieto Diego. Alice había enfrentado muchos desafíos en la vida, incluido un complicado divorcio. Para Eduardo, el dinero nunca fue una fuente de felicidad. Lo usaba con moderación, manteniendo un estilo de vida que podría considerarse austero por muchos. Su secreto mejor guardado era que muchos años atrás había ganado una enorme cantidad en la lotería. Pero en lugar de ostentar su riqueza, Eduardo decidió que viviría de forma sencilla, invirtiendo la mayor parte de su dinero y guardándolo para momentos de verdadera necesidad. Y ese momento llegó durante una de las visitas al hospital donde Diego estaba internado. El niño, con sus 7 años, siempre mostraba un brillo especial en los ojos cuando hablaba de autos. En una de esas conversaciones reveló a su abuelo su mayor sueño: andar en un Ferrari. Diego tenía una pasión por los autos exóticos que para él representaban velocidad, aventura y sobre todo libertad. Eduardo, viendo la vida de su nieto aún tan llena de sueños y aspiraciones, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a comprar un Ferrari para Diego. Nada le importaba más que cumplir el deseo de su nieto. Un deseo simple y al mismo tiempo grandioso para un niño como Diego. Era una mañana de sábado cuando Eduardo, decidido, vistió su mejor camisa, que a pesar de ser la más nueva, aún mostraba señales del tiempo, y salió de casa con un propósito claro. Sabía que no sería fácil, y la idea de entrar en una concesionaria de lujo, un ambiente que le era completamente ajeno, lo hacía sentir un poco incómodo. Pero nada importaba más que ver la sonrisa en el rostro de Diego. En el camino a la concesionaria, Eduardo reflexionaba sobre cómo el dinero nunca había sido una prioridad para él. Aún así, estaba a punto de usarlo de la mejor manera que podría imaginar, proporcionando alegría a su nieto. Al llegar a la concesionaria, una imponente fachada de vidrio y acero brillante, Eduardo respiró profundo y atravesó la entrada. Eduardo Morales entró en la concesionaria con pasos calmados pero firmes. El brillo de los autos lujosos expuestos bajo las luces impecables contrastaba con la simplicidad de sus ropas. Se acercó a uno de los vehículos, admirando silenciosamente las líneas elegantes del Ferrari que relucía delante de él. Era como si el auto estuviera esperando por él, una obra de arte que Eduardo sabía que podría transformar el sueño de su nieto en realidad. Antes de que pudiera continuar su contemplación, Eduardo fue interrumpido por una voz cortante. «¿Puedo ayudarle, señor?», dijo Marcelo, el gerente de la concesionaria, con una sonrisa forzada que no disimulaba la evaluación crítica de su apariencia. Marcelo, un hombre de traje impecable y mirada astuta, estaba acostumbrado a juzgar rápidamente a los clientes que entraban por la puerta de su tienda, y para él, Eduardo parecía todo menos un comprador potencial. Eduardo
sin inmutarse por la frialdad en el tono de Marcelo, respondió con su voz calmada: «Sí, estoy interesado en comprar un Ferrari». Marcelo reprimió una risa. La idea le parecía absurda. «¿Un Ferrari?», repitió como si las palabras fueran difíciles de creer. «¿Está seguro? Estos autos son... bueno, digamos que son un poco más caros de lo que usted está acostumbrado». La respuesta de Eduardo fue simple y directa. «Sé lo que quiero. Mi nieto desea andar en un Ferrari y quiero comprar uno para él». Por un momento, Marcelo quedó en silencio, lo que pareció una eternidad para Eduardo. El gerente miró alrededor como si esperara que alguien confirmara que todo no era más que una broma. Cuando se dio cuenta de que Eduardo estaba hablando en serio, su expresión cambió de incredulidad a desdén. «Mire, señor, creo que debería pensarlo bien antes de bromear con algo así. Nuestros Ferraris no son para cualquiera. Tal vez debería buscar en otro lugar, algo más apropiado», dijo Marcelo con sarcasmo en cada palabra. Eduardo, sintiendo la humillación creciente, intentó argumentar: «No estoy bromeando, joven. Tengo los medios para pagar por este auto y estoy dispuesto a cerrar el trato ahora mismo». Pero las palabras de Eduardo cayeron en oídos sordos. Marcelo, ya impaciente y claramente incómodo con la presencia del anciano, dio un paso adelante y con un gesto brusco señaló la salida. «Creo que ya escuché suficiente. Es mejor que se vaya antes de que tenga que llamar a seguridad. No quiero crear problemas aquí». Esas palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo. El anciano, que rara vez se dejaba afectar por pequeñas cosas, sintió una mezcla de vergüenza y tristeza. No estaba acostumbrado a ser tratado de esa forma, especialmente cuando todo lo que quería era cumplir el deseo de su nieto. Conmovido, Eduardo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la vieja cartera en el bolsillo. Para él, ese había sido un encuentro frustrante que no solo perjudicaba sus planes, sino también su dignidad. Cuando estaba a punto de cruzar la puerta de vidrio de la tienda, escuchó una voz joven y amigable llamándolo. «Señor, por favor, espere». Eduardo se giró lentamente y vio a un joven acercándose. Era Rodrigo, uno de los vendedores de la concesionaria. A diferencia de Marcelo, Rodrigo tenía una mirada sincera y acogedora que inmediatamente trajo algo de alivio al corazón de Eduardo. «Disculpe por la actitud de mi colega», dijo Rodrigo con una expresión de pesar. «No debió haberle hablado de esa manera. Por favor, vuelva. Me sentiría honrado de mostrarle los autos». Eduardo vaciló. La amargura de las palabras de Marcelo aún resonaba en su mente, pero algo en la voz de Rodrigo lo hizo reconsiderar. Había una honestidad y gentileza que no esperaba encontrar en ese lugar. «No sé», comenzó Eduardo todavía indeciso. «Lo entiendo, señor», respondió Rodrigo rápidamente. «Pero si realmente quiere cumplir el sueño de su nieto, déjeme ayudarle. Veamos estos autos juntos, sin prisa. Le aseguro que la experiencia será diferente». Mientras Rodrigo hablaba, Marcelo, que hasta entonces había observado la escena con impaciencia, recibió una llamada urgente. Algo que parecía ser un problema externo requería su atención inmediata. Marcelo, aún malhumorado, se apresuró a salir de la concesionaria, dejando a Eduardo y Rodrigo solos. Eduardo miró a Rodrigo y vio en los ojos del joven una genuina voluntad de ayudar. Con un suspiro, asintió. Tal vez, después de todo, aún había esperanza de que el sueño de Diego se hiciera realidad. Rodrigo sonrió ampliamente, extendiendo la mano a Eduardo. «Vamos, señor. Estoy seguro de que encontraremos el Ferrari perfecto para su nieto». Eduardo siguió a Rodrigo por la lujosa sala de exposición. Los Ferraris, con sus colores vibrantes y diseño impecable, eran verdaderas obras de arte. Rodrigo comenzó a explicar los detalles técnicos de cada modelo, hablando con entusiasmo sobre la potencia, la velocidad
y las tecnologías avanzadas que hacían de esos autos algo tan especial. Mientras Rodrigo hablaba, Eduardo escuchaba con atención, pero su corazón estaba en otro lugar. El brillo de los autos no lograba apagar la preocupación constante que sentía por su nieto. Ese deseo de Diego de andar en un Ferrari pesaba sobre él como una responsabilidad que debía cumplir, costara lo que costara. Perdiéndose en la mirada distante de Eduardo, Rodrigo hizo una pausa. «Señor Eduardo, siento que hay algo más detrás de su interés en comprar este auto. Tal vez esté equivocado, pero parece que no se trata solo de adquirir un bien de lujo». Eduardo, que siempre había sido un hombre reservado, sintió que podía confiar en Rodrigo. Tal vez era el tono de su voz o la manera en que realmente parecía preocuparse. De cualquier manera, Eduardo decidió que era hora de compartir el verdadero motivo de su visita a la concesionaria. Con un suspiro profundo comenzó: «Rodrigo, tienes razón. No estoy aquí solo para comprar un auto. Estoy aquí por mi nieto, Diego». Rodrigo mantuvo la mirada fija en Eduardo, alentándolo a continuar. «Diego tiene solo 7 años, pero ya ha pasado por mucho en la vida», dijo Eduardo, su voz temblando de emoción. «Siempre ha sido un niño lleno de energía, con un amor especial por los autos. Para él, el Ferrari es el pináculo de todos los sueños. Ve esos autos como algo casi mágico, algo que siempre ha querido experimentar». Eduardo hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. Rodrigo percibió la profundidad de las emociones en cada palabra que el anciano decía, pero había algo más que Eduardo aún no había revelado. «Recientemente descubrimos que Diego está enfermo», continuó Eduardo, su voz disminuyendo en intensidad, pero cargada de tristeza. «Fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que lentamente le está quitando las cosas que ama. Los médicos dicen que no tenemos mucho tiempo, y todo lo que quiero es cumplir este deseo suyo antes de que sea demasiado tarde. Quiero que tenga la oportunidad de andar en un Ferrari, aunque sea solo una vez. Ese es mi único objetivo aquí». Al escuchar el nombre de la enfermedad, Rodrigo sintió un nudo formarse en su garganta. La esclerosis múltiple era algo de lo que había oído hablar, pero jamás habría imaginado que un niño pudiera sufrir algo tan devastador. Miró a Eduardo y no vio solo a un cliente, sino a un abuelo desesperado por hacer algo especial por su nieto, para ofrecerle un momento de felicidad en medio de una realidad tan dura. «Señor Eduardo», Rodrigo comenzó, pero su voz falló momentáneamente. Respiró hondo y continuó: «No lo sabía. Lamento mucho todo lo que usted y su familia están pasando». Eduardo asintió con la cabeza, agradecido por la comprensión. «Solo quiero hacer algo por él, Rodrigo. Él merece un momento de alegría y yo puedo darle eso». Rodrigo, ahora con una nueva determinación, comprendió que esta no era solo una venta cualquiera. Era una oportunidad de formar parte de algo más grande, algo que realmente importaba. Sabía que debía actuar. «Señor Eduardo, haré todo lo que esté en mi alcance para ayudarlo a usted y a Diego», dijo Rodrigo con voz firme. «Hablaré con mi madre, Gabriela, que es la dueña de la concesionaria. Ella necesita saber su historia. Estoy seguro de que querrá ayudar». Eduardo miró a Rodrigo con sorpresa y gratitud. «¿Harías eso por nosotros?» «Sí», respondió Rodrigo con convicción. «Esto no es solo una compra, es algo que puede marcar una diferencia real en la vida de Diego, y nos aseguraremos de que tenga esa oportunidad». Rodrigo estaba profundamente conmovido por la historia de Eduardo y el deseo de Diego. Era evidente que aquel no era solo otro cliente que deseaba adquirir un auto de lujo. Era un abuelo intentando cumplir el último sueño de un nieto que enfrentaba una dolorosa batalla contra una enfermedad cruel. Rodrigo sabía que tenía que actuar rápido y de la manera correcta.
Con determinación, se apartó de Eduardo por un momento, tomando el teléfono para llamar a su madre, Gabriela, la propietaria de la concesionaria. Rodrigo sabía que para algo así era esencial que Gabriela estuviera involucrada. No se trataba solo de negocios, era algo que tocaba el corazón. Marcó el número con manos ligeramente temblorosas. Al escuchar el teléfono sonar, sintió la urgencia crecer dentro de sí. Gabriela contestó después de algunos tonos. «Rodrigo, ¿pasó algo?», preguntó Gabriela preocupada, ya que no era común que su hijo llamara durante el horario de trabajo, a menos que fuera realmente importante. «Mamá, necesito que vengas a la concesionaria ahora mismo. Es urgente», dijo Rodrigo, tratando de mantener la calma, pero sin poder ocultar la tensión en su voz. «Rodrigo, ¿qué está pasando? ¿Está todo bien ahí?», cuestionó Gabriela, ahora más alarmada. «No es nada con la tienda, mamá. Es una situación diferente. Hay un señor aquí, Eduardo Morales, y está queriendo comprar un Ferrari. Pero su historia es algo que tienes que escuchar en persona. Por favor, ven lo más rápido que puedas. Es sobre su nieto, Diego. Está enfermo y esta compra es mucho más que solo un auto». Del otro lado de la línea, Gabriela quedó en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Rodrigo. Confiaba en el juicio de su hijo y, si él decía que era algo serio, sabía que debía ir de inmediato. «Voy en camino», dijo Gabriela con voz firme. «No dejes que el señor Eduardo se vaya. Llegaré lo más rápido posible». Con la llamada terminada, Rodrigo sintió un alivio inmediato. Sabía que su madre tendría la sensibilidad y la experiencia necesarias para manejar esa delicada situación. Ahora debía asegurarse de que Eduardo se sintiera cómodo mientras esperaban. Rodrigo regresó al lugar donde Eduardo estaba sentado, aún con una expresión de preocupación en el rostro. El anciano había puesto las manos en el regazo y miraba al suelo, perdido en pensamientos sobre Diego. Quería tanto cumplir ese sueño, pero el comportamiento de Marcelo y la complejidad de su situación lo dejaban inseguro. «Señor Eduardo, mi madre está en camino», dijo Rodrigo con una sonrisa alentadora. «Ella quiere mucho conocerlo y escuchar su historia». Eduardo levantó la mirada, sorprendido por la rapidez con que Rodrigo había actuado. «¿De verdad vendrá? No quiero causar molestias». «De ninguna manera», respondió Rodrigo, sentándose al lado de Eduardo. «Ella se preocupa mucho por lo que hacemos aquí, y estoy seguro de que querrá ayudar de la mejor manera posible». Eduardo asintió, sintiendo un pequeño consuelo en esas palabras. Rodrigo, percibiendo que el anciano necesitaba algo para aliviar la tensión, comenzó a hablar sobre los autos en la concesionaria, tratando de distraer a Eduardo mientras esperaban. «Señor Eduardo, sabía que este Ferrari de aquí es uno de los más rápidos que tenemos. Acelera de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos», dijo Rodrigo, señalando uno de los modelos cercanos. «Me imagino que a Diego le encantaría eso». Eduardo sonrió levemente. Él estaría fascinado, sin duda. Diego siempre ha sido un apasionado de los autos. Desde pequeño coleccionaba miniaturas y conocía los nombres de todos los modelos de memoria. Rodrigo continuó conversando con Eduardo, haciéndole preguntas sobre Diego, tratando de conocer mejor al niño que, aunque no había conocido, ya había tocado su corazón. Cada vez que Eduardo hablaba de su nieto, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Era evidente cuánto amaba al niño y cuánto se preocupaba por ofrecerle algo especial. El tiempo pareció pasar más rápido mientras los dos conversaban. Rodrigo se aseguró de mantener a Eduardo entretenido, mostrándole más modelos de Ferrari, hablando sobre la historia de la marca e incluso compartiendo algunas anécdotas divertidas de clientes que había atendido. Eduardo, por su parte, comenzó a sentirse más cómodo, sintiendo que allí había alguien que realmente se preocupaba por él y por Diego.
Finalmente, después de unos 30 minutos, las puertas de la concesionaria se abrieron nuevamente y Gabriela entró. Era una mujer de presencia fuerte, con un aire de autoridad que combinaba con su postura elegante. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar a Rodrigo y Eduardo, que estaban sentados conversando. Rodrigo se levantó inmediatamente, yendo al encuentro de su madre. «Mamá, este es el señor Eduardo Morales», dijo él, gesticulando hacia el anciano. Gabriela se acercó, extendiendo la mano a Eduardo con una sonrisa acogedora. «Señor Eduardo, es un placer conocerlo. Rodrigo me habló de su visita y estoy aquí para ayudarle en lo que necesite». Eduardo se levantó despacio, estrechando la mano de Gabriela con una expresión de gratitud. «Muchas gracias por venir. No sabía a quién más recurrir, pero su hijo fue muy amable conmigo». «Rodrigo siempre ha tenido un gran corazón», dijo Gabriela, lanzando una mirada cariñosa a su hijo. «Ahora, por favor, cuénteme más sobre Diego y qué podemos hacer para ayudarlo». Eduardo suspiró profundamente antes de comenzar a contar una vez más sobre el deseo de Diego, su pasión por los autos y la dura realidad que enfrentaban con la enfermedad. Gabriela escuchaba atentamente, sus ojos reflejando la seriedad de la situación. Gabriela escuchó atentamente mientras Eduardo repetía la historia de Diego, cada palabra cargada de emoción y un profundo amor por su nieto. Rodrigo permanecía a su lado, observando cómo la expresión de su madre se suavizaba a medida que avanzaba la narrativa. Eduardo habló sobre cómo Diego, aun siendo tan joven, tenía una fascinación casi mágica por los autos, especialmente por los Ferraris, que veía como el pináculo de la perfección automotriz. Describió el brillo en los ojos del niño cada vez que veía un Ferrari, la manera en que hablaba de los autos como si fueran criaturas vivas, llenas de potencia y belleza. «Todo lo que quiere», dijo Eduardo con la voz entrecortada, «es tener la oportunidad de andar en un Ferrari, aunque sea solo una vez, y haría cualquier cosa para cumplir ese deseo». Gabriela sintió una lágrima deslizarse por su rostro, que rápidamente secó con la punta de los dedos. Estaba conmovida por la simplicidad y la profundidad del deseo de Eduardo, un deseo que trascendía cualquier transacción comercial. La situación no se trataba de vender un auto de lujo, sino de proporcionar un momento de alegría a un niño que enfrentaba una dura batalla. «Señor Eduardo», comenzó Gabriela, con voz suave pero firme, «su historia tocó mi corazón. No puedo imaginar el dolor que su familia está pasando, pero puedo entender cuánto significaría este momento para Diego. Por eso he tomado una decisión». Eduardo la miró con aprehensión, mientras Rodrigo también esperaba ansioso lo que su madre diría. «Quiero ofrecerle el Ferrari sin ningún costo», dijo Gabriela con una sonrisa sincera. «Considérelo un regalo de nuestra parte para Diego. Él merece vivir esta experiencia y nosotros queremos ser parte de este momento especial». Eduardo parpadeó sorprendido y algo confundido. Por un momento no supo cómo reaccionar. Eso era más de lo que jamás habría esperado. Un gesto de bondad tan grande que lo dejó sin palabras. Rodrigo, a su lado, sonrió ampliamente, orgulloso de la decisión de su madre. «Señora Gabriela, yo no sé qué decir», balbuceó Eduardo, tratando de procesar la oferta generosa. «No necesita decir nada, señor Eduardo», respondió Gabriela amablemente. «Esta es nuestra manera de contribuir para que el sueño de Diego se haga realidad. No podría cobrar por algo así, sabiendo lo que significa para usted y para él». Eduardo quedó en silencio por unos momentos, sus ojos llenos de lágrimas, pero pronto una expresión determinada tomó control de su rostro. Sabía que Gabriela estaba siendo increíblemente generosa, pero también sabía que tenía los medios para pagar el auto y quería hacerlo.
no por orgullo, sino porque siempre había creído que las personas debían ser justas, incluso en momentos como ese. Señora Gabriela, comenzó, con la voz ahora más firme, agradezco profundamente su generosidad. Realmente significa el mundo para mí y para Diego. Pero necesito ser honesto con usted. No soy un hombre pobre. Hace muchos años gané una fortuna en la lotería, pero elegí vivir de manera simple porque siempre he creído que el dinero no define quiénes somos. Gabriela y Rodrigo intercambiaron miradas sorprendidas. La revelación los tomó a ambos por sorpresa. El hombre simple, vestido modestamente, que parecía tener poco, en realidad poseía una fortuna escondida. Pero lo que más impresionaba no era el dinero en sí, sino el hecho de que Eduardo nunca había permitido que la riqueza cambiara su esencia. Entiendo lo que quieren hacer y estoy inmensamente agradecido por ello, continuó Eduardo. Pero insisto en pagar el Ferrari. Tengo los medios y quiero que esta transacción sea justa. Si me permiten, quiero pagar el precio justo por el auto. Esto no cambia el valor de su gesto, pero es importante para mí. Gabriela quedó momentáneamente sin palabras. La honestidad y la integridad de Eduardo eran inspiradoras. No estaba solo comprando un auto. Estaba manteniendo su dignidad y sus valores intactos, incluso en una situación tan emocional. Si es así como lo desea, señor Eduardo, entonces lo aceptaremos, dijo finalmente Gabriela con una sonrisa comprensiva. Pero sepa que su gesto es igualmente valioso para nosotros. Este no será solo otro auto vendido, será un recuerdo de lo que realmente importa en la vida. Rodrigo, todavía procesando todo lo que había sucedido en los últimos minutos, se acercó a Eduardo y puso una mano en su hombro. Señor Eduardo, usted es un hombre admirable. Diego tiene mucha suerte de tener un abuelo como usted. Eduardo solo asintió, sintiendo una oleada de emoción atravesar su cuerpo. Sabía que había hecho la elección correcta al venir a esa concesionaria, y más aún, al insistir en hacer las cosas bien. La venta del Ferrari no era ya solo una compra, sino un símbolo de todo en lo que creía y del amor que sentía por su nieto. Mientras finalizaban los detalles, Gabriela y Rodrigo se aseguraron de que todo estuviera perfecto. Sabían que ese momento sería inolvidable, no solo para Eduardo y Diego, sino también para ellos. Era un recuerdo de que a veces los negocios trascienden lo material y tocan el verdadero significado de la humanidad. Con todos los detalles de la venta del Ferrari casi concluidos, Gabriela y Rodrigo estaban concentrados en los documentos necesarios. Eduardo observaba a los dos en silencio, todavía sorprendido por la generosidad y la comprensión que había encontrado allí. Sabía que estaba a punto de cumplir un gran sueño de su nieto, y eso le daba una sensación de paz y satisfacción. Voy a buscar algunos documentos que faltan para finalizar la venta, dijo Gabriela, levantándose y saliendo de la sala para buscar los papeles en su oficina. Ya vuelvo. Mientras Gabriela estaba fuera, la puerta de la concesionaria se abrió nuevamente. Marcelo, el gerente, entró con pasos rápidos, el rostro cargando una expresión de frustración. Había salido para resolver un problema personal urgente y ahora estaba de vuelta, aún irritado por el contratiempo que había enfrentado. Al cruzar la sala de exposición, Marcelo vio a Eduardo de reojo sentado junto a Rodrigo, pero no se dio cuenta de la presencia de Gabriela. Frunció el ceño al ver al anciano aún allí, y una ola de irritación lo invadió. ¿Cómo podía ese hombre mal vestido seguir en la tienda? Sin pensarlo dos veces, Marcelo se acercó a Eduardo, ignorando completamente a Rodrigo, y soltó una risa sarcástica. ¿Todavía estás aquí, viejo?, disparó Marcelo con una voz cargada de desprecio. Pensé que ya había dejado claro que este no es lugar para alguien como tú. ¿Qué crees que estás haciendo? Queriendo comprar un Ferrari. No seas ridículo. Eduardo, que estaba sentado tranquilamente, fue tomado por sorpresa por la repentina agresividad de Marcelo.
Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Rodrigo intentó intervenir. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Gabriela volvió a la sala con los documentos en mano, escuchando las últimas palabras de Marcelo. Gabriela se detuvo por un instante, su expresión cambiando a una mezcla de incredulidad y enojo. Se dio cuenta de inmediato de lo que estaba ocurriendo y se preparó para actuar. Marcelo, aún sin darse cuenta de que Gabriela había vuelto, continuaba burlándose de Eduardo, elevando el tono de su voz. «Este lugar no es para gente como tú», continuó Marcelo, con una arrogancia que solo parecía crecer. «Deberías ir a buscar algo más de tu nivel». «¡Marcelo!». La voz de Gabriela cortó el aire como una hoja afilada. Marcelo se congeló al escuchar su nombre, reconociendo instantáneamente la voz de su jefa. Se giró lentamente, dándose cuenta con horror de que Gabriela había estado allí todo el tiempo. «Señora Gabriela, comenzó Marcelo, tratando desesperadamente de encontrar una excusa, pero las palabras fallaron al ver la mirada gélida en su rostro. «Escuché todo», dijo Gabriela, interrumpiendo cualquier intento de explicación. «Y estoy completamente disgustada con tu comportamiento. ¿Cómo te atreves a hablar con un cliente de esa manera? ¿Cómo te atreves a burlarte de alguien, especialmente después de todo lo que nos compartió?» Marcelo se quedó pálido. Intentó balbucear una explicación, pero Gabriela no estaba interesada en escuchar excusas. «Ese tipo de actitud es inaceptable», continuó ella, cada palabra cargada de una furia controlada. «Siempre he valorado tratar a nuestros clientes con respeto y dignidad, independientemente de cómo se vistan o aparenten. Tú, Marcelo, has fallado miserablemente en demostrar esos valores». Rodrigo observaba la escena en silencio, sabiendo que su madre estaba a punto de tomar una decisión drástica. Sentía una mezcla de satisfacción por ver a Marcelo ser responsabilizado y un leve malestar por la intensidad de la situación. Gabriela dio un paso hacia Marcelo sin desviar la mirada. «Varios clientes ya se han quejado de ti y he intentado darte oportunidades para mejorar. Pero esto es la gota que colma el vaso. Estás despedido, Marcelo. Ahora sal de mi tienda». Marcelo estaba boquiabierto, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La humillación y el shock eran evidentes en su rostro, pero sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar la decisión de Gabriela. Con el rostro ardiendo de vergüenza, dio media vuelta y salió de la concesionaria sin siquiera mirar atrás. El silencio llenó el ambiente tras la salida de Marcelo. Gabriela respiró hondo, intentando recomponerse. Luego se volvió hacia Eduardo, su expresión suavizándose nuevamente. «Señor Eduardo, le pido disculpas por el comportamiento de Marcelo. Actuó de manera completamente inapropiada y espero que sepa que eso no refleja los valores que mi familia y yo defendemos». Eduardo, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, finalmente habló. «Le agradezco, señora Gabriela. Hizo lo que consideró correcto y lo respeto. Pero, si me lo permite, me gustaría hacer una petición». Gabriela lo miró con curiosidad. «Por supuesto, señor Eduardo. ¿Qué desea?» «Creo en las segundas oportunidades», dijo Eduardo con tono amable. «Su hijo, Rodrigo, me dio una segunda oportunidad hoy al llamarme de vuelta a la tienda y escuchar mi historia. Me gustaría que considerara dar la misma oportunidad a Marcelo. Tal vez necesite aprender a ser amable, pero creo que puede cambiar». Rodrigo miró a Eduardo con admiración, mientras Gabriela reflexionaba sobre la petición. Sabía que Eduardo estaba siendo generoso, incluso después de haber sido tratado tan mal, y esa actitud lo hacía aún más digno de respeto. «Si eso es lo que desea, puedo reconsiderarlo», dijo Gabriela después de un momento de silencio. «Pero Marcelo tendrá que demostrar que es capaz de cambiar». Eduardo asintió,
satisfecho con la respuesta. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos muestre el camino correcto. Con la tensión finalmente disipada, Gabriela y Rodrigo volvieron a la mesa para concluir la venta. Ahora, con todos los papeles firmados y la situación resuelta, estaban listos para entregar el Ferrari a Eduardo, asegurándose de que el sueño de Diego se hiciera realidad. Poco después de la conclusión de la venta, el ambiente en la concesionaria era de urgencia y propósito. Gabriela, Rodrigo y Eduardo sabían que no había tiempo que perder. Con el contrato firmado y el Ferrari listo para partir, decidieron actuar de inmediato. Aún era tarde y el sol comenzaba a inclinarse en el cielo, lanzando una luz dorada sobre la ciudad. Eduardo, con la llave del Ferrari en mano, sintió el peso de la responsabilidad y la emoción. Miró a Gabriela y Rodrigo, quienes lo acompañaron hasta la salida de la concesionaria, listos para seguir hasta el hospital donde Diego estaba internado. Todos sabían que ese momento no podía esperar. El Ferrari, reluciente e imponente, estaba estacionado frente a la concesionaria como si estuviera esperando por ese momento. El motor ya estaba encendido, el ronroneo bajo pero poderoso, listo para llevar a Eduardo al encuentro con su nieto. «Vamos ahora mismo», dijo Eduardo, con voz firme pero llena de emoción. «Diego merece esto y no podemos perder más tiempo». Rodrigo asintió, sintiendo la urgencia en las palabras de Eduardo. «Estaremos justo detrás de usted, señor Eduardo», respondió. Gabriela y Rodrigo entraron en un segundo auto, listos para acompañar al Ferrari hasta el hospital. Mientras Eduardo conducía el Ferrari por las calles de la ciudad, el auto cortaba el tráfico con una elegancia silenciosa, pero su presencia no pasaba desapercibida. El camino hasta el hospital, aunque corto, parecía ser un viaje cargado de significado para Eduardo. Sentía su corazón acelerado, ansioso por ver la reacción de Diego al ver el auto. Al llegar al hospital, el sol de la tarde teñía el cielo con colores cálidos, creando un escenario perfecto para lo que estaba por venir. Eduardo estacionó el Ferrari justo frente a la entrada principal, su corazón latiendo rápido con la anticipación del momento. Dentro del hospital, la atmósfera era como siempre, pesada con la gravedad de las circunstancias, pero esa tarde algo estaba a punto de cambiar. Eduardo, acompañado por Gabriela y Rodrigo, atravesó los pasillos del hospital con pasos firmes, cada uno de ellos cargando la expectativa de un encuentro inolvidable. Al llegar a la habitación de Diego, encontraron a Alice sentada al lado de la cama de su hijo, sosteniendo su pequeña mano. Ella levantó los ojos al ver a su padre entrar, seguido por Gabriela y Rodrigo. El rostro de Alice se iluminó de sorpresa y emoción al darse cuenta de que algo especial estaba ocurriendo. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Alice, levantándose para abrazarlo. Eduardo devolvió el abrazo con cariño, sintiendo el peso de las preocupaciones de su hija. «Alice, logré cumplir el deseo de Diego», dijo él suavemente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Le traje un Ferrari. Va a poder dar el paseo que siempre soñó». Alice llevó la mano a la boca, intentando contener las lágrimas que ya comenzaban a formarse. Sabía cuánto significaba ese deseo para Diego y lo que eso representaba para su padre. «¿Hiciste eso, papá? ¿Realmente trajiste un Ferrari?». Eduardo asintió, emocionado. «Sí, hija. Está afuera, esperando por él». Diego, que estaba acostado, escuchó la conversación y, a pesar de su debilidad, sus ojos se abrieron de sorpresa y alegría. «Abuelo, ¿un Ferrari? ¿De verdad?», preguntó, su voz débil pero llena de expectativa. Eduardo se acercó a la cama y sostuvo la pequeña mano de Diego. «Sí, mi querido, un Ferrari de verdad, solo para ti. Vamos a dar un paseo, ¿qué te parece?». Con la ayuda de una enfermera, Diego fue preparado cuidadosamente para salir de la habitación. Alice y Eduardo
Ayudaron al niño a sentarse en una silla de ruedas, mientras Gabriela y Rodrigo esperaban afuera, listos para ver la reacción del niño. Cuando Diego fue llevado afuera del hospital y vio el Ferrari rojo estacionado al frente, su expresión se transformó. El cansancio parecía haber desaparecido, reemplazado por una excitación pura e infantil. Sus ojos brillaban como nunca antes y una amplia sonrisa se extendió por su rostro. «Abuelo, es el Ferrari más hermoso que he visto», exclamó Diego, su voz llena de admiración. Eduardo, con lágrimas en los ojos, sonrió a su nieto. «Y es todo tuyo hoy, Diego. Vamos a dar un paseo». Con cuidado, Rodrigo y Gabriela ayudaron a Eduardo a colocar a Diego en el asiento del pasajero del Ferrari. El niño, a pesar de su debilidad, estaba completamente absorto en la experiencia. Tocó el volante, pasó las manos por el tablero y cerró los ojos por un momento, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria. Eduardo entró en el auto, se colocó el cinturón y miró a Diego a su lado. «Listo, campeón. Vamos allá». Diego asintió con la cabeza, aún con la sonrisa en el rostro. Eduardo encendió el motor y el rugido del Ferrari resonó, haciendo que los ojos de Diego brillaran aún más. Partieron despacio, con Eduardo conduciendo por las calles, mientras Diego disfrutaba cada segundo, maravillado por la sensación de velocidad, el sonido del motor y la visión de los autos y paisajes que pasaban por ellos. El paseo fue corto, pero para Diego pareció durar una eternidad. Cada curva, cada aceleración era un sueño que se realizaba, un momento de pura felicidad en medio de todo lo que estaba ocurriendo en su vida. Al regresar al hospital, Eduardo detuvo el Ferrari en la entrada y Diego se volvió hacia él, los ojos aún brillando de emoción. «Gracias, abuelo. Este fue el mejor día de mi vida», dijo él, su voz ahora suave pero cargada de gratitud. Eduardo tomó la mano de Diego y sonrió, con lágrimas fluyendo silenciosamente por su rostro. «Haría cualquier cosa por ti, Diego. Verte feliz es todo lo que importa». Mientras ayudaban a Diego a regresar al hospital, todos a su alrededor sentían que ese momento había sido mágico. Alice abrazó a su padre con fuerza, agradeciendo en silencio por todo lo que había hecho por su hijo. Gabriela y Rodrigo, observando de cerca, también quedaron profundamente conmovidos. Sabían que habían sido parte de algo muy especial, algo que trascendió cualquier transacción comercial. Allí, esa tarde, un deseo había sido cumplido y un momento inolvidable había sido creado. Las semanas que siguieron al paseo de Diego en el Ferrari estuvieron marcadas por una mezcla de alegría y tristeza para la familia Morales. El brillo en los ojos de Diego durante ese breve momento de felicidad aún resonaba en la memoria de todos. Pero la realidad de la enfermedad era implacable y, como los médicos habían predicho, Diego falleció poco tiempo después. El luto envolvió a Eduardo, Alice y a todos los que habían conocido y amado a Diego. Sin embargo, incluso en medio del dolor, había una profunda sensación de paz al saber que el deseo de Diego había sido cumplido. Para Eduardo, ese paseo no fue solo una despedida, fue un regalo que siempre llevaría en su corazón. Gabriela y Rodrigo, igualmente afectados por la experiencia, sentían que ese momento había cambiado algo profundo dentro de ellos. La historia de Diego y la fuerza del amor de Eduardo dejaron una marca indeleble en sus vidas. No podían dejar que esa memoria se perdiera. Necesitaban encontrar una manera de mantener vivo el espíritu del pequeño Diego, no solo para la familia Morales, sino para todos los que cruzaran el camino de la concesionaria. Fue entonces cuando Gabriela tuvo una idea que rápidamente compartió con Rodrigo. «Necesitamos hacer más que recordar a Diego», dijo ella un día mientras caminaban por la concesionaria. «Necesitamos que su historia inspire a otros. Renombraremos la concesionaria en su honor».
Rodrigo, conmovido por la idea, estuvo de acuerdo de inmediato. Eso sería maravilloso, mamá. La historia de Diego puede seguir viva aquí y puede servir para recordarnos a todos el verdadero valor de nuestras acciones. Decididos, Gabriela y Rodrigo comenzaron a planear el cambio. Querían que la nueva identidad de la concesionaria reflejara los valores que Diego había inspirado en ellos: compasión, generosidad y la realización de sueños. Mientras tanto, Marcelo, quien había sido despedido después del enfrentamiento con Gabriela, pasó por una transformación personal notable. El shock de casi perderlo todo y la generosidad de Eduardo al pedir una segunda oportunidad para él lo hicieron reconsiderar profundamente su comportamiento. Comenzó a asistir a un curso de desarrollo personal, buscando maneras de mejorar su actitud y ser más empático con los demás. Marcelo buscó a Gabriela algún tiempo después, no para pedir que le devolviera su trabajo, sino para agradecerle. «Señora Gabriela», dijo con la voz cargada de humildad, «sé que cometí muchos errores y merecí ser despedido, pero la bondad del señor Eduardo me tocó profundamente. Solo quería agradecerle por haberme dado una segunda oportunidad para convertirme en una mejor persona». Gabriela, al ver la sinceridad en los ojos de Marcelo, sintió que realmente había cambiado. «Marcelo, me alegra que hayas aprovechado esta oportunidad. Es raro encontrar personas que reconozcan sus errores y se esfuercen por cambiar. Sigue así, y tal vez algún día podamos trabajar juntos de nuevo». Con el paso de los días, la renovación de la concesionaria finalmente estaba completa. En el día de la gran revelación, Gabriela invitó a Eduardo, Alice y a varios amigos y clientes para la ceremonia. Todos sabían que ese no era solo un evento comercial, sino una celebración de la vida y el legado de Diego. Eduardo llegó temprano, acompañado de Alice. Ambos estaban visiblemente emocionados al ver la nueva fachada de la concesionaria, que ahora exhibía con orgullo el nombre Concesionaria Diego Morales. Debajo del nombre, en letras más pequeñas, se leía la frase «Donde los sueños se hacen realidad». Durante la ceremonia, Gabriela pronunció un breve discurso. «Hoy estamos aquí, no solo para inaugurar un nuevo nombre, sino para celebrar la vida de un niño que nos mostró el verdadero significado de la generosidad y del amor. La memoria de Diego continuará viviendo aquí, inspirándonos a todos a ser mejores y a cumplir los sueños de aquellos que nos rodean». Eduardo, profundamente conmovido, subió al escenario para decir unas palabras. Diego siempre fue un niño lleno de vida y su mayor sueño era andar en un Ferrari. Ver ese sueño cumplido fue la mayor alegría de mi vida. Pero lo que sucedió después, con el apoyo de todos aquí, me mostró que su espíritu sigue vivo. Esta concesionaria ahora lleva su nombre y con eso su memoria será una fuente de inspiración para todos los que crucen estas puertas. La placa fue finalmente revelada y todos los presentes aplaudieron al unísono. Las palabras «donde los sueños se hacen realidad» brillaban al sol, reflejando la esencia de lo que ese lugar se había convertido. Marcelo, que estaba entre la multitud, sonrió al ver la nueva placa. Sabía que, de alguna manera, esa experiencia había cambiado su vida para siempre. Se acercó a Eduardo después de la ceremonia, agradeciéndole una vez más por la oportunidad que se le había dado, y prometió seguir trabajando en sí mismo. A partir de ese día, la concesionaria Diego Morales se convirtió en algo más que un lugar de negocios. Se convirtió en un símbolo de esperanza, de realización de sueños y de segundas oportunidades. Todos los que entraban allí sabían que estaban en un lugar especial, donde la memoria de un niño que amaba los autos exóticos continuaba inspirando amabilidad, compasión y la creencia de que, sin importar lo difícil que sea,
siempre hay espacio para hacer los sueños realidad. Y así, la memoria de Diego Morales permaneció viva, no solo en los corazones de su familia, sino en todos los que escucharon su historia. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.